Maravilloso es el Señor. Esta mañana continuamos nuestra serie sobre la presencia de Dios y esta mañana estamos en Hebreos en el capítulo 12. Hebreos, carta a los Hebreos capítulo 12, y vamos a estar leyendo ahí versos 18 al 29. Versos del 18 hasta el fin, hasta donde termina ese capítulo, que es el verso 29. Si hay alguien, por favor, que lo va a leer en voz alta para todos. Amén, pastor. Adelante, Andresito. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que está ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta. Ni a sonido de trompeta, ni a tal amor, ni tal clamor de palabras que quieren que quienes los oyeron suplicaron que no se hablara más. Porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron a lo que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezcan lo inconmovible. Así que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Un texto muy lleno de un contenido tremendo. La semana pasada, si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de cómo la presencia de Dios se manifestaba, y comenzamos hablando sobre la nube, ¿verdad? La nube, la columna de nube que acompañó al pueblo de Israel, y cómo luego Dios en el monte Horeb, en el Sinaí, ¿verdad?, le da las tablas de la ley, le dice a Moisés que construya un tabernáculo, y esa presencia, ¿verdad?, entonces ahora acompaña a Israel en esa arca del pacto, y donde quiera que el arca del pacto iba, bueno, la presencia de Dios se movía en esa dirección. Es muy interesante, ¿verdad? Estuvimos hablando precisamente que la presencia de Dios atemoriza. La presencia de Dios es algo que nos cautiva ciertamente, pero tenemos que tener cuidado con esa presencia, de no vivir ligeramente, de no tratarla ligeramente, de entender lo que representa y lo que está delante de nosotros. David
la semana pasada, ¿verdad? Terminamos en que lleva el arca de donde se encontraba ahí en la casa de Obed-Edom, la lleva hasta la tienda que él había construido en el monte Sión, y allí deja el arca, ¿verdad?, a la vista de todo el mundo. Y vimos lo que pasa previo a eso, ¿no? Leímos la muerte de Usa, porque David, ¿verdad?, entendió algo, y es que Dios había llamado a los sacerdotes. Solamente ellos podían encargarse del arca, nadie más podía meter la mano en eso. Así que el arca era la presencia de Dios, pero no se podía tocar aquello a no ser que fuese encargado por Dios. Solamente los sacerdotes podían movilizar esa arca, así que no era un asunto de hacerlo, ¿verdad?, precipitadamente, había que hacerlo en un orden. Miren, la presencia de Dios siempre va a requerir un orden. Si nosotros queremos que la presencia de Dios se manifieste en la vida nuestra y en la vida de la iglesia, tenemos que entrar en el orden de Dios. Yo no puedo manipular las cosas de Dios, precipitar las cosas de Dios y pensar que va a haber una manifestación gloriosa. No va a pasar, porque Dios trabaja en orden. Dios se manifiesta dentro de un orden. Dios establece un orden, y cuando nosotros nos sujetamos, obedecemos en ese orden, entonces la manifestación de Dios se va a hacer presente. Acuérdense, la semana pasada también vimos lo que pasó en el tiempo de Elí. Se llevaron el arca del pacto a la guerra, pensando que como una especie de amuleto, una especie de pata de conejo, ¿verdad? Vamos a llevarnos este talismán y lo llevamos a la guerra, y los filisteos van a caer muertos a nuestro alrededor, porque la presencia de Jehová va a ir con nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? Todo lo contrario. Perdieron la guerra y perdieron el arca también. ¿Por qué? Porque no podemos jugar con la presencia de Dios. A no ser que yo haga las cosas como Dios quiere, esa presencia no se va a manifestar. Es más, esa presencia se puede manifestar, pero en contra mía. Eso es lo que dice aquí. Dios es un fuego consumidor. Ojo. Por eso dice el verso 28, adorémosle como a Él le gusta que lo adoremos, con temor y reverencia. ¿Por qué? Mire, si nosotros no aprendemos a reverenciar la presencia de Dios, la presencia de Dios no se va a manifestar en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestra familia. En los Estados Unidos, aquí hubo una gran mujer de Dios que se llamó Kathryn Kuhlman. Esta mujer murió hace ya un tiempo, pero esta mujer, cuando ella hacía sus reuniones, comenzaban de manera espontánea a suceder milagros, sanidades. Y lo que ella decía siempre es que ella se aseguraba que la presencia de Dios llegara a ese sitio. Y la única manera cuando la presencia de Dios llega al lugar, ya lo demás lo hace Él. Él se manifiesta gloriosamente. Y la gloria de Dios significa que Dios ya no necesita usarnos a ninguno de nosotros. Él se manifiesta espontáneamente. Él toma control de la situación. Y lo que tenemos que asegurarnos es que la presencia de Dios llegue a ese sitio, que la manifestación gloriosa tome lugar. ¿Ve? Entonces, muy interesante que ella no permitía, ¿verdad? Era sumamente celosa de ver que nada se fuera de control, que la reverencia ante la presencia de Dios no se perdiera ni siquiera por un instante. Y en las reuniones de ella se podía escuchar que se caía una moneda en el piso. El silencio, la vigilancia, la gente enfocada en la presencia de Dios. No había ningún tipo de distracción, no había gente, ¿verdad?, bostezando, gente pensando en lo que iban a hacer cuando terminara el servicio, el aburrimiento, la gente mirándose las caras. No, porque la presencia de Dios estaba allí, latente, que en cualquier momento podía manifestarse. Es una cosa impresionante. Pero ¿sabe qué, mis queridos? Aquí viene el asunto. Esa presencia hay que cultivarla.
Esa presencia hay que cultivarla. Si nosotros no nos dedicamos a cultivar esa presencia, lo que va a pasar es que no vamos a ver la manifestación de su presencia. No vamos a ver la irrupción gloriosa de Dios en nuestro entorno. Y nosotros necesitamos que eso suceda. ¿Sabe por qué? Porque si usted vacía la experiencia cristiana de la manifestación sobrenatural de Dios, todo lo que le queda es una religión aburrida. Todo lo que le queda es una religión como cualquier otra religión. Si usted saca lo vivo, es como una tortuga. Me recuerdo que de niño yo iba a la casa de mi abuelita y mi abuelita tenía tortugas. Y a mí esos animales, no sé, a mí siempre de niño me producían una cuestión así como, para mí eran como medio prehistóricos, ¿no? Como pequeños dinosaurios que todavía quedaban vivos, ¿no? Y yo no les tenía mucho, yo no me les acercaba mucho a estas tortugas. Y me recuerdo, ¿verdad? Que había algo a lo cual yo no quería pasar cerca, y hasta que un día me di cuenta que era el puro caparazón. Ya lo que estaba vivo se había muerto, y lo que estaba ahí en el jardín era solamente el caparazón de eso. Ya la tortuga se había muerto. Mire, cuando nosotros sacamos la presencia de Dios de la iglesia, lo único que queda es el caparazón. Ya lo vivo no está allí. Ya lo que va a hacer el trabajo, lo que va a transformar, lo que va a cambiar, lo que va a producir el efecto, ya no está allí. ¿Y sabe qué es lo que dije la semana pasada? Lo triste es que nosotros creemos que eso es normal. Nosotros creemos que la iglesia es normal, que la iglesia está abierta para venir, cantar unas cuantas cosas y escuchar una enseñanza y tratar de vivir una vida moralmente correcta. No hay nada más lejos al deseo de Dios que eso. Dios no nos creó para que seamos solamente buenos ciudadanos. Dios no nos creó para que aprendamos 4 cosas que están en la Biblia. No, Dios nos creó para que nosotros manifestemos su presencia. Dios nos creó para algo superior. Para vivir como buen ciudadano, eso lo puede aprender cualquiera. Para eso no necesitas tener el Espíritu Santo en tu vida. Pero Dios nos creó para algo superior. Mire, y la semana pasada nosotros llegamos al punto en que dijimos que David fue la persona que agarró la onda. El pueblo de Israel se había acostumbrado, mientras el tabernáculo de Moisés estuvo en Silo, ¿verdad? 70 años sin que el arca estuviera dentro del tabernáculo. Y nadie puso reparo en eso. Hasta que finalmente este hombre llamado David, que era un loco, un apasionado por la presencia de Dios, dijo: ¿cómo es posible que tengamos un tabernáculo que no tiene lugar santísimo? Un tabernáculo donde no está el arca. El arca había estado encerrada 70 años en la casa de Abinadab. Y entonces David dijo: no es posible. El arca hay que sacarla de allí y el arca hay que traerla a un lugar donde podamos estar adorando permanentemente a Dios. Y entonces David se enloqueció con esa idea y dijo: vamos a traer el arca, y se empeñó porque él sabía que la presencia de Dios estaba allí, residía en aquel lugar. Y entonces David trajo el arca, preparó. Si usted va a 2 de Samuel capítulo 5, David conquistó esa ciudad de los jebuseos, ¿verdad? Que luego le cambió el nombre de Jerusalén, y él la comenzó a llamar, toda la parte del monte de Sión, él la comenzó a llamar la ciudad de David. Y ese lugar se lo dedicó a Dios, y sacó todos los lisiados, los cojos, los ciegos que vivían en ese lugar. Los sacó, los corrió y preparó ese sitio para que allí se fincara la tienda, que el santuario donde el arca de Dios iba a ser traída. Pero mire, cuando David hizo eso, David descubrió que no se puede estar sin la presencia de Dios.
No se puede estar sin la presencia de Dios. No se puede vivir la vida de fe. No se puede crecer espiritualmente. No se puede no se puede avanzar en las cosas de Dios si no nos aseguramos primero que la presencia. Ese fue el primer acto gubernamental de David. La primera decisión de David no fue una decisión política de, bueno, vamos a cambiar las fronteras o vamos a ampliar el ejército o vamos a asegurarnos que hagamos alianzas, pactos con las naciones satélites. No, la primera decisión de David como rey: tráiganme el arca. La presencia de Dios es lo primero que tenemos que asegurar. ¿Y sabe qué? Nosotros nos acostumbramos a vivir una vida espiritual mecanizada, donde muchas veces ya no precisamos la presencia de Dios. Porque nos hemos acostumbrado a hacer cosas mecanizadas. Hemos trabajado la Biblia, nuestra asistencia al servicio el domingo. Es decir, hemos estructurado la vida de tal manera que hemos hecho un esquema de vida. Pero hemos perdido de vista el lugar central de la presencia de Dios en nosotros. No hemos cultivado esa presencia. Y esta serie el Señor la puso en mi corazón para que como iglesia todos entremos en eso, en una búsqueda, nos hagamos adictos a esa presencia, que la necesidad por estar en esa comunión, en esa intimidad, cultivar esa relación con Dios, se haga cada vez más intensa en nosotros. Creemos una adicción por la presencia de Dios. Mire, el Señor me cambió el sermón anoche. Como a las 3 de la mañana me levanté y el Señor inmediatamente me trajo este texto a la Biblia. Me cambió completamente todo. Lo que yo usualmente no preparo las cosas del domingo, las preparo entre semanas, lo que el Señor me va mostrando. Pero el Señor me cambió radicalmente el texto y me trae a este texto. Qué interesante, porque dos montes, si ustedes se dan cuenta, el texto de Hebreo está hablando de dos montes: el monte Horeb, o llamado también Sinaí, y el monte de Sión. Y dice, ya no nos hemos acercado a aquel monte, hablando del monte del viejo pacto, del antiguo pacto, el monte que representaba las leyes. Las tablas de las leyes fueron recibidas ahí por Moisés. Y de hecho, el arca se llamaba el arca del pacto, del primer pacto, porque dentro del arca había una urna de oro, un cofre de oro, en el cual estaban depositados las tablas de la ley. Estaba depositado un fragmento de la vara de Aarón que reverdecía. Ustedes saben que la vara de Aarón, aunque había sido cortada, reverdecía. Una cosa, ¿verdad?, obviamente milagrosa. Y por supuesto, maná, el maná que simbolizaba el cuidado de Dios con su pueblo. Esas tres cosas estaban depositadas en ese cofre, y a eso es lo que se llamaba el arca de la propiciación, que tenía, ¿verdad?, esculpidos unos querubines que protegían esa arca simbólicamente. Qué interesante. Ese es el viejo pacto, el pacto de la ley. Pero lo que dice el texto de Hebreo es: no nos hemos acercado a ese monte, nos hemos acercado a otro monte. Y dice, nos hemos acercado al monte Sión. Ese es el monte que representa el nuevo pacto, ¿verdad? La nueva Jerusalén, ¿verdad? El monte Sión representa el nuevo pacto, el pacto de la gracia, no el de la ley, el pacto de la gracia. Qué interesante, porque eso es lo que vemos dentro del tabernáculo de David. El tabernáculo de David era un anticipo, era una forma, una adoración que representaba simbólicamente lo que iba a venir en el futuro. Ya no era un lugar como en el tabernáculo de Moisés, donde se sacrificaban animales, se derramaba sangre, se ofrecían en un altar donde se quemaban. No, ahí no habían sacrificios de ningún tipo. Era un lugar donde 24 horas al día, 7 días a la semana,
la adoración, la alabanza. Los únicos sacrificios allí eran sacrificios de alabanza y de adoración permanentemente en la presencia de Dios. No había lugar santísimo, todo era el lugar santísimo, puesto que el arca estaba en el centro de aquel tabernáculo y estaba a la vista de todo el mundo. Estaba a la vista de todo el mundo. Qué interesante, mire, la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, creo que en el verso 16, dice que en aquellos días Dios restaurará el tabernáculo caído de David. ¿Y sabe lo que significa eso? La verdadera adoración. La verdadera adoración, el verdadero hambre por la presencia de Dios. Y eso es lo que tenía David. Por eso es que es curioso que no es el tabernáculo de Moisés el que va a ser restaurado. Bueno, pero ¿por qué no el de Moisés? No, porque el de Moisés representa el viejo pacto. El que va a ser restaurado es el tabernáculo de David. Y lo que quiere decir eso es que va a entrar por obra del Espíritu Santo un mover especial del Espíritu. Un mover especial que hubo figurativa, representativa, simbólica y digamos de manera arquetípica en ese tabernáculo de David. Y es la adoración efusiva, la adoración apoteósica, la adoración extravagante en la presencia de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Que nosotros celebremos su presencia. Que nosotros nos enamoremos de Él. Que nosotros cultivemos intimidad. Que nosotros cultivemos esa presencia. Mire, nosotros tenemos que aprender a cultivar la presencia de Dios. Y eso significa que nosotros tenemos que aprender a hacer arreglos para atraer esa presencia. Nosotros tenemos que hacer los preparativos para que esa presencia que Dios nos ha dado, su presencia en nosotros, esté en el lugar correcto y esté rodeada de lo correcto. Y que esa presencia no se amaine, no se venga menos, no se extinga. Esa presencia no se apague, no se entristezca, como dice la Escritura. ¿Ve? Nosotros tenemos que cultivar esa presencia de Dios, porque si no la cultivamos es un desprecio a Él. Y eso fue lo que pasó con Israel. 70 años en que la gente no supo dónde estaba el arca. Nadie se preocupó por el arca hasta que vino este hombre y dijo: espérate, no se puede estar sin la presencia de Dios, no se puede vivir sin la presencia de Dios, no se puede vivir sin cultivar la intimidad con Él. Vamos a ir a buscar el arca, vamos a traerla, vamos a meternos en la presencia de Dios. Tremendo, qué tremendo. Y yo quiero, y es lo que el Señor pone en mi corazón, es que nosotros como su iglesia, como su pueblo, despertemos a esa presencia. Despertemos a la realidad de que Dios quiere manifestar su presencia. Dios no quiere estar impávido. Dios no quiere permanecer inerte, silencioso en nuestra vida. Dios quiere ser un Dios dinámico. Dios quiere ser un Dios que participa, un Dios que interactúa con nosotros, un Dios al cual podemos ver irrumpir en nuestra vida cotidiana. Dios quiere que nuestra relación con Él sea fresca, sea algo orgánico. Porque es eso realmente lo que nos nutre espiritualmente. Es eso lo que nos nutre espiritualmente. Es como la comida procesada y la comida orgánica, ¿no? Muchas veces esa comida que ya está envasada en cajas, en latas, esa comida obviamente no tiene la misma cantidad de nutrientes que tiene la natural, la que se sacó de la tierra, la que no está procesada. Son dos cosas diferentes. Aunque se vendan los dos como comidas, hay una que tiene un alto valor nutritivo y la otra no.
Es más, ya está probado que el exceso del consumo de cosas procesadas lo que producen es el cáncer en el cuerpo, porque las células llega un momento en que ya no saben cómo digerir, cómo procesar algo que es completamente artificial y que las células no están creadas, no fueron creadas para eso. Ya no saben cómo procesar, cómo metabolizar eso, porque es completamente ajeno. Hay tantas sustancias químicas que nunca debieron entrar en nuestro cuerpo, producto de estas comidas procesadas, que el cuerpo ya no sabe cómo tolerarlas, cómo digerirlas, cómo convertirlas en otra cosa. Y entonces, por último, comienzan a crear, ¿verdad?, un cáncer. Las células se enloquecen y ya no saben cómo deshacerse de esa sustancia, de esos venenos, y comienza a crear algo nocivo dentro del cuerpo humano. Mis queridos, si nosotros no nos alimentamos de la fuente, nuestra vida espiritual no va a ser normal. Nuestra vida espiritual no va a ser correcta. Vamos a subsistir espiritualmente, pero no vamos a crecer espiritualmente. No vamos a dar el fruto que teníamos que dar. No vamos a vivir, ni siquiera vamos a vivir profundo y plenamente como Dios quiere que vivamos profunda y plenamente. ¿Por qué? Vamos a estar en la vida cristiana, pero no vamos a estar llenos del gozo de Dios. Mire, qué interesante. ¿Sabe qué significa Horeb? El monte que representa la ley. Horeb significa espinas. Es algo tortuoso, Horeb. Es lugar de las espinas. Pero ¿sabe qué significa el monte Sión? Significa alegría. Significa gozo. Y Dios quiere movernos de Horeb, movernos a Sión, donde su presencia está cerca, donde su presencia la podemos ver, donde su presencia es cotidiana. En el tabernáculo de Moisés, solamente una persona, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar en ese lugar y estar en la presencia de Dios. Solamente una sola persona. Pero David dijo, no, que todo el mundo entre en la presencia de Dios, que todo el mundo pueda ver el arca del pacto, que todo el mundo pueda estar allí, que todo el mundo pueda poner sus ojos sobre ese lugar. Y sabe que el tabernáculo de David era el lugar de gozo, donde había danza, donde había música, donde había permanentemente, habían turnos, ¿verdad? Así como en las fábricas, en las compañías hay turnos. Bueno, habían turnos de músicos. Los que trabajaban de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ese era un turno, y después venía el otro turno, y después 24 horas al día había adoración, júbilo, alabanza, danza en la presencia de Dios permanentemente. Usted se trasnochaba y decía, ¿qué hago? Usted podía llegar a las 3 de la mañana al tabernáculo de David y conseguirse con una fiesta andando permanentemente allí. Tremendo. Porque David descubrió que esa presencia había que cultivarla, que esa intimidad había que buscarla, que había que pegarse a la fuente. Entonces, Dios quiere que en nuestra vida, que nosotros nos acerquemos al monte Sión. La ley es la religión, ¿verdad?, donde todo lo que hay es símbolo. Por eso en la palabra de Dios dice que todas las cosas que tenían que ver con el primer pacto eran la sombra de lo que iba a venir. La sombra. Así que Horeb, Sinaí, la ley, los mandamientos, todo eso eran la sombra, era la infancia, la preparación para lo que tenía que venir, que era lo verdadero, lo real. Y lo verdadero y lo real es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo manifestado. En el tiempo de Moisés, el Espíritu de Dios no venía sobre el ser humano. No venía a habitar, no venía a hacer habitación en el ser humano.
Por eso es que Jesús dice, Juan el Bautista, ¿verdad? Con todo lo que fue, es el más pequeño entre los del reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista todavía pertenece al Antiguo Testamento. Pero bueno, ¿cómo si Juan el Bautista es del Nuevo? ¿Cómo que todavía pertenece al Antiguo? Sí, Juan el Bautista todavía pertenece al Antiguo Pacto, porque Juan el Bautista no experimentó lo que va a comenzar a pasar en el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo que vino a habitar en el ser humano. Juan el Bautista no experimentó eso. Todavía estaba, ¿verdad?, en línea con lo pasado. Todavía no había conocido lo nuevo. Ahora, pero nosotros, los que hemos entrado en el reino, Dios nos ha permitido gozar de algo. Lo que nos hace a nosotros, gente del reino, a diferencia de los que, es simple y llanamente que Dios ha depositado su presencia en nosotros. Tú y yo somos ahora albaceas, depósitos, custodios, ¿verdad? Un albacea es la persona que tiene que custodiar algo, ¿verdad? En el tiempo de los reyes habían preceptores que se les encomendaba ser albaceas de los próximos reyes, y su trabajo era educar a ese niño, ¿verdad?, tremendo, inquieto, que pasado unos años se convertiría en el heredero al trono. Era la albacea. Nosotros somos el albacea, el custodio del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es hacer que el Espíritu Santo en nosotros tome lugar, tome control, que se manifieste y que llegue a gobernar, a reinar completamente nuestra vida. No es eso lo que cantamos, entrónate en mí. No es eso lo que cantamos, entrónate en mi vida. Pero si no entiendo lo que canto, el reino de Dios tiene que llegar a mi vida primero. Yo no puedo esperar que el reino de Dios se manifieste en la calle si no me gobierna a mí primero el Espíritu. Eso es lo que significa cultivar la presencia. Es permitir que lo que Dios me ha dado, el Espíritu que habita en mí, ese Espíritu gobierne en mi vida, tome control de mi vida. Y por eso es que tenemos que cultivar esa presencia, cultivar esa intimidad con el Espíritu. Tremendo. David entendió anticipadamente. David fue la persona que aprendió anticipadamente. Y por eso la Escritura dice, el tabernáculo de David será restaurado. El tabernáculo de David será restaurado. No el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David. Porque David entendió lo que era cultivar la presencia de Dios. Y aquí me quiero parar. Aquí me quiero parar. Y que nosotros comencemos a preguntarnos, ¿cuál es el trato que yo le estoy dando al Espíritu Santo en mi vida? Mi forma de vivir mortifica al Espíritu Santo, tortura al Espíritu Santo, o lo alegra, lo celebra, lo hace sentir libre, para que se manifieste el Espíritu en mi vida. El Espíritu Santo está, ¿cómo se dice?, encadenado en mi vida, o está libre, un leash, ¿verdad?, como se dice. Puede hacer lo que quiere, pues tiene derecho a hacer lo que quiere en mi vida. O lo tengo dentro de mi vida, pero lo tengo atado, lo tengo encadenado, lo tengo en el cepo. Yo no dudo que el Espíritu Santo esté en la vida de un creyente. La pregunta es, ¿cómo está el Espíritu Santo dentro de nosotros? Quiero que se quede con esa pregunta, mi querido. Quiero que medite en eso esta semana. Porque Dios nos ha confiado su presencia. Dios nos ha confiado esa presencia. Yo quiero que usted lo piense, lo trabaje. Mire, la Escritura dice algo
tremendo acerca de Jesucristo. Si usted va a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, mire lo que dice. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. ¿Quién lo tiene? Que lo pueda leer en voz alta para todos. Juan 1:14, ¿qué dice? ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Cuando Jesús entró, ¿verdad?, en su ministerio público, se comenzó a manifestar su gloria. Vimos su gloria. Pero aquí viene la cosa. Mire lo que dice. La palabra habitó, literalmente debe ser traducida, se tabernaculizó. En otras palabras, debe ser traducida como se hizo un templo. Jesús, al encarnarse y a habitar entre nosotros, literalmente lo que Jesús hizo fue convertir, hacer de su persona un templo. Por eso la palabra de Dios dice que en Él habita corporalmente toda la divinidad de Dios. Toda la presencia divina habita corporalmente en la persona de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el arca del pacto, donde una vez reposaba la presencia de Dios, ya no era necesaria. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era el templo viviente. Donde quiera que Jesús iba, la presencia, la shequina de Dios, esa nube, ¿verdad?, esa nube de Dios iba donde Jesús iba. No la podía, a lo mejor no se podía registrar, no se podía ver tal vez esa nube. No hay nada en los evangelios que nos diga que, ¿verdad?, que eso se manifestaba de esa manera. Jesús pasaba como cualquier otro Galileo, pero donde Jesús llegaba, la presencia literalmente, de manera concreta, Jesús era la geografía de Dios. En otras palabras, si alguien quisiera saber en el GPS dónde ubicar a Dios en la historia humana, Jesús era el lugar geográfico concreto donde residía la presencia real de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo es Dios en la historia. Él es Dios encarnado, Dios entre nosotros. Por eso dice el texto, vimos su gloria. Mire, mi querido, cada vez que la presencia de Dios llega, cada vez que Dios se hace presente, es lo que quiero decir, la gloria de Dios se va a desatar. Por eso es que el texto dice, vimos su gloria. Claro, si Él vino a habitar entre nosotros, era inevitable que la gloria de Dios se manifestara. Y cuando Jesús llegaba a un sitio, ¿qué pasaba? Comenzaba a orar por los enfermos. Comenzaba a cambiar la atmósfera espiritual. Se comenzaba a manifestar los demonios. Y el Señor dejaba aquella aldea en una paz total. Porque cuando llegaba la presencia de Dios, todo lo que era contrario al Espíritu de Dios se disolvía en la presencia de Jesús. Y cuando Jesús salía de aquella aldea, dejaba a la gente sanada, en paz, reconciliada. El reino había llegado allí. Tremendo, tremendo. Mira lo que dice el capítulo siguiente, capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Mire lo que dice el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Vaya al verso 21. ¿Qué dice? Perfecto. Mas Él hablaba, Él se refería al templo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús entró en el templo de Jerusalén. Y de hecho, si usted va hoy al templo en Jerusalén, todavía están allí las escalinatas
que nuestro Señor pisó para entrar dentro del templo. Hasta el día de hoy todavía están ese lugar allí. Está todavía el West Bank, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La parte occidental de las murallas que formaban una protección alrededor del templo. Muy interesante. Eso está todavía hasta el día de hoy en Jerusalén. Pero mire lo que le voy a decir. Jesús entró en el templo para purificarlo. Bueno, pero ¿cómo si la presencia de Dios y el arca del pacto estaba dentro del templo? ¿Qué necesidad había de que Jesús entrara a purificar el templo? Eso está raro. ¿Sabe por qué? Porque ya la presencia de Dios no residía en ese lugar. La presencia de Dios era Él. Y ¿sabe? Los judíos lo confrontaron y le dijeron, pero ¿con qué autoridad, en nombre de quién haces todas estas cosas? Y Jesús les dijo, le dicen, ¿por qué? ¿En nombre de quién? Y danos una señal. Y Jesús le dijo, la señal que les voy a dar es que voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar, un templo que no va a ser hecho con manos de hombre. Tremendo. En 3 días lo voy a levantar y va a ser un templo que no es hecho con manos de hombre. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? El texto que leímos allí, el verso 21 dice, se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Los fariseos y los saduceos entendieron que Jesús estaba tratando de amenazar que iba a destruir el templo que estaba en Jerusalén y que iba a construir otro. Obviamente Jesús no estaba hablando de eso, estaba hablando de su propio cuerpo, que cayó en tierra por 3 días, pero al tercer día se levantó y se levantó un santuario no hecho con mano humana. ¡Qué tremendo! La resurrección. La señal que Jesús les está dando es la resurrección. Su cuerpo iba a ser destruido, pero en 3 días iba a ser levantado de nuevo, iba a ser glorificado, porque ese era un cuerpo que ya no era de mano humana, ya no había una participación en lo humano, ya era un cuerpo celestial glorificado, el cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Jesús es la presencia misma de Dios. Donde quiera que Jesús iba, Dios iba, porque Él es Dios con forma humana, Dios corporal, pero es Dios mismo entrando en la historia. Ahora, qué tremendo, porque lo que quiere decir esto, mi querido, es que Dios quiere depositar en nosotros su presencia para que donde quiera que nosotros vayamos se manifieste la presencia de Dios, para que nosotros seamos albaceas de esa presencia, para que nosotros llevemos esa presencia donde quiera que estemos, se manifieste de manera cotidiana la presencia de Dios. Y sabe que nosotros pensamos que eso es algo inusual, algo completamente ajeno, extraño, algo fuera de serie, algo sobrenatural. Pero ¿sabe qué, mi querido? Es todo lo contrario. Eso debería ser la manera normal de vivir la vida cristiana. Porque donde quiera que llegue la presencia de Dios, la presencia de Dios se va a manifestar. La presencia de Dios va a crear algo glorioso. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que regresar, cada uno de nosotros, mis queridos, regresar a cultivar esa presencia. Porque nos podemos acostumbrar a sacar la presencia del tabernáculo y tener el tabernáculo por un lado y la presencia de Dios por otra, y venir a buscar la presencia de Dios a la iglesia y pasar el resto del tiempo como nos parece. ¿Y sabe qué, mi querido? No. Dios quiere, como David, que nosotros recuperemos eso y digamos, si hay un templo, si hay un santuario, ahí tiene que estar la presencia. ¿Y sabe qué? Le anticipo lo que voy a hablar la próxima semana. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos el lugar de la presencia. Usted y yo somos el lugar de la presencia.
Tenemos que aprender a cultivar. Yo quiero en este tiempo enseñarles cómo cultivamos esa presencia. Enseñarles cómo nosotros tratamos dócilmente al Espíritu Santo. Es muy interesante que en la Biblia el Espíritu Santo se presenta como paloma. Si usted hace movimientos bruscos delante de una paloma, se espanta, se va. Usted tiene que ser muy delicado cómo trata a la paloma, porque si no, echa a volar. Nosotros tenemos que medir bien cómo nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que comenzar a observar, a vigilar, si queremos cultivar esa presencia, si queremos atender al Espíritu Santo, si le queremos dar la atención que el Espíritu Santo merece en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a hacernos dóciles al Espíritu. Tenemos que doblegarnos al Espíritu. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero eso es parte de lo que significa cultivar la presencia de Dios. Ahora, ¿tiene usted sed por ver la manifestación del Espíritu en su vida? Porque si usted no tiene el apetito por ver eso, si usted no tiene el apetito por ver que se manifieste lo que casi normalmente se manifiesta en la Biblia, si usted no tiene apetito por eso, entonces a lo mejor esto, a usted no le resulta interesante. Pero lo que yo estoy tratando de decirles es que esto es lo normal. Lo otro es un extravío completo de la vida cristiana. Esto es lo normal. Y por lo tanto, el apetito por ver la manifestación de la presencia de Dios tiene que ser algo que crece en nosotros. Tiene que ser algo que comienza a encenderse, ¿verdad?, en nosotros, que comienza a ser algo incendiario, que comienza por algo pequeñito, pero que crece. Pídale a Dios, mi querido, que renazca en nosotros como iglesia un apetito por ver la manifestación gloriosa del Espíritu. Cuando tú comienzas a ver la manifestación gloriosa del Espíritu, ya venir a la iglesia es otra cosa. Cuando tú comienzas a ver la manifestación gloriosa del Espíritu en tu vida, ya la comunión, el buscar a Dios, ya es otro nivel, es otra cosa. Ve, mientras nosotros no hemos experimentado eso, ¿qué pasa? Todo lo que tenemos es un templo vacío. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana le dice: no, nosotros adoramos en este templo, pero ustedes adoran en aquel de Jerusalén. Y Jesús le dice: mujer, ¿qué templo ni qué templo? ¿De qué hablas tú? No es ni allá ni es acá. Dios busca adoradores. La mujer no había caído en cuenta que no tiene nada que ver con el templo. Esos templos el templo de Jericín, donde adoraban los samaritanos, o el templo que estaba en Jerusalén, donde adoraban los judíos. Jesús le dice: olvídate de eso, mujer, olvídate de eso. Es otra cosa, es lo fresco, es el agua viva del Espíritu en ti. Dios busca adoradores, Dios busca a quien quiera cultivar la presencia. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que no se te quede vacío el templo. Tú eres el templo del Espíritu. Pero si no cultivamos esa presencia, tenemos un bello templo, pero donde no pasa nada, donde no se manifiesta nada, donde no hay nada vivo. A nosotros nos sorprende mucho cuando vamos a Europa y vemos faraónicas catedrales
y no se celebra ningún servicio en ellas. Solamente están abiertas para que los turistas entren y tomen fotos, para ver las cosas curiosas que hay allí, todo el remoseo y todo el oro que está invertido en esos lugares, los grandes tesoros de esas catedrales que son medievales en la gran mayoría de ellas. Pero ya no hay presencia de Dios, ya no hay nada del Espíritu. Es la caparazón de la tortuga nada más. Que tu templo tenga algo vivo adentro. Que tu templo tenga la presencia de Dios adentro moviéndose. Que la manifestación del Espíritu en tu vida no cese, sino que se haga cada vez más fuerte, más grande. Esa es la vida a la que estamos llamados. Donde los ríos de agua viva corren. Los ríos de agua viva corren. La mujer samaritana había identificado como la fuente el pozo de Jacob. Y en la hermenéutica bíblica, el pozo de Jacob representa la tradición, lo viejo, lo vetusto, la ley, Moisés. Pero Jesús le dice, yo te voy a dar de un agua. Yo te voy a dar de un agua que está viva. El agua viva es el agua que corre. Pero en el sentido espiritual es el Espíritu Santo. Mi querido, si en tu vida no está corriendo el Espíritu Santo, te van a cerrar el templo. Porque es ilegal estar así. Es ilegal estar abierto sin que la presencia de Dios se esté mostrando y manifestando allí. Yo personalmente estoy cambiando mi forma de pensar las cosas. Y estoy oyendo lo que el Espíritu Santo me está mostrando a mí. Porque yo quiero hacer un giro completo. Como les dije la semana pasada, le quiero dedicar lo que me quede a esto nada más. Aunque no logre ninguna otra cosa. No importa. Ya a mi edad, cada vez son menos cosas las que quiero lograr. A mi edad ya la vanidad no juega un papel tan importante como cuando uno es muchacho, ¿verdad? Ya a mi edad lo que yo quiero, y con esto moriría plácidamente con una sonrisa en la boca. Señor, que yo pueda ver la gloria tuya manifestarse. Es lo que quiero. Que el poder de Dios, que la manifestación de Dios. Porque si nosotros tenemos un Dios glorioso, ¿verdad? Si tenemos un Dios maravilloso, si tenemos un Dios que hace todas estas cosas que dice la Biblia, ¿por qué no tenemos derecho a ver eso? ¿O es que esto es solamente para algunos y para otros no? Yo quiero que nosotros como iglesia, ahora corporativamente como iglesia, crezca un apetito por su presencia. Comience a fertilizar ese deseo en su vida, mi querido. Comience a fertilizarlo, comience a regarlo, comience a ponerle vitamina para que en nosotros crezca. Como decían los caminantes a Emaús, es que no ardía en nuestros corazones cuando nos hablaba. Que comience a arder algo en nosotros. Que comience a arder una pasión, un deseo por la presencia de Dios. Esa es mi oración, mi deseo y lo que yo imperativamente le pido, mi querido. Láncese a buscar la presencia de Dios. Cultívala, cuídala, vigílala. Que nada espante el mover del Espíritu en ti. Nada haga que vuele, que se retire la presencia, el mover del Espíritu en tu vida. Vamos a vigilar eso, mis queridos.
Porque para eso Dios nos creó, para que seamos el lugar donde su presencia se manifiesta. Créame, esto es lo normal. Esto es lo normal. Esto es lo normal. No estamos hablando de nada. No, esto es lo normal, porque el Dios nuestro es así. Si Él es sobrenatural, pero ¿cómo se va a manifestar? Sobrenaturalmente. Si Él es el Todopoderoso, bueno, ¿cómo se va a manifestar? Poderosamente. Si Él es el Dios creador, ¿cómo se va a manifestar? O sea, Dios se quiere manifestar de una manera gloriosa entre nosotros. Lo estás deseando, lo estás procurando, lo estás cultivando. Ahí es donde está el tema. No es si Dios quiere o Dios no quiere. No es si Dios, yo califico para hacer o no. No es eso. Es si tú lo deseas, si lo estás buscando y si lo estás cultivando. Y por eso tenemos que entrar juntos en esto. Como iglesia de Dios, tenemos que lanzarnos a que crezca en nosotros ese apetito, ese deseo por la presencia. Como estaba en David, ese deseo por llevar a Sión el arca de la presencia de Dios. Así que yo estoy 100% en esto, pero quiero que entremos juntos. Quiero que entremos juntos, que compartamos la misma pasión, que compartamos el mismo esfuerzo, que empujemos hacia la misma dirección. ¿Sí me agarraron la onda? No sé, como yo no los puedo ver, no sé si están ahí, si se fueron, si me dejaron solo, estoy hablando yo, no sé. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Cierre sus ojos. Haga un acto de fe en este momento, levante sus manos al cielo. Dígale: papá, perdóname por ignorar tu presencia. Perdóname por descuidar tu presencia. Perdóname, Señor, porque no te he procurado, deseado, buscado como he debido hacerlo. Perdóname, porque tu altar está vacío. El fuego en el altar está apagado. Yo no he sido el sacerdote que ha vigilado por tu presencia. Perdóname, papá. Restaura mi vida. Haz que crezca en mí pasión por ti. Deseo de honrarte, deseo de estar en tu presencia, deseo de mirarte a los ojos, deseo de compartir contigo. Aunque no pase más nada, incrementa en mí, Señor, la pasión por lo tuyo, la pasión por tu presencia, la pasión por estar contigo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un abrazo a tu hermano esta mañana. Dale un abrazo fuerte. Dile: yo estoy loco por su presencia.